Dios los bendiga. Estamos con el mensaje de este día que he titulado Libres para hacer luz. Y a propósito, viva Venezuela libre. Le damos un aplauso al Señor por lo que está pasando en Venezuela. Yo lo dije al principio, mucha gente está orando por años, anhelando la libertad para su país, y algunos aún ya habían perdido la esperanza, y es lindo despertarse el sábado con la noticia de que iniciaba un proceso de libertad en Venezuela. La verdad que estamos muy contentos por todos nuestros hermanos venezolanos y por la nación, por toda la gente que vive ahí, que ha sufrido por muchos años y que hoy empiezan el inicio del respirar la libertad. Juan 8:36 dice: si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace unos años, en una ciudad de Europa, una mujer caminaba en silencio con su Biblia y con el corazón ardiente en oración cerca de una clínica de aborto. Simplemente, sin palabras, clamando a Dios para que esos niños no fuesen asesinados. Al día siguiente esta mujer fue arrestada, no por hacer violencia, no por insultar a nadie, simplemente por orar en silencio. Ya no orar en voz alta, por orar en silencio en su mente, en su corazón, pidiendo a Dios por la vida de esos niños. Por otro lado, en esa misma ciudad, un predicador predicaba en una plaza y fue arrestado por predicar, mientras que a unas cuadras de ahí, un grupo de radicales escoltados por la policía todavía, radicales musulmanes, podían públicamente expresar su religión sin que nadie le cuestionara nada. Pero al predicador cristiano, por predicar en la calle, fue preso. Un profesor en Reino Unido también hace poco cayó preso, llevado preso porque un juez tenía la causa y dictaminó una sentencia fuera de constitución, fuera de la ley, porque él se negó a llamar ella a un niño que era niño, nació niño, pero en la escuela lo querían obligar a llamarlo como mujer, porque el niño se percibía mujer. Y este profesor dijo: no, es que si yo hago eso, primero que voy en contra de mis creencias, voy en contra de la naturaleza, voy en contra de la lógica. No puedo llamar a un niño como niña, cuando es un niño biológicamente, y por mi fe tampoco puedo hacer. Era un profesor cristiano. Obviamente el director se puso contra él porque tenía ideología woke, y lo denunciaron, y hoy ese profesor está preso. Pueden buscarlo en internet, ¿sí? Profesor, no sé si era Irlanda, pero era en Reino Unido, va preso por sus creencias, ¿sí? Búsquenlo y van a ver toda la historia. Hoy Europa está siendo, Europa que en un momento fue la cuna de libertadores, ¿sí? El movimiento de liberación de todo tipo, religiosa, fue el corazón de Occidente de todo el pensamiento de libertad. Hoy Europa está sufriendo no solamente el cercenamiento de sus libertades, sino que están siendo oprimidos y conquistados por naciones musulmanes, y no solamente los están conquistando, sino que ya están gobernando. Y se cree que en menos de 10 años Europa va a ser un Estado islámico
fundamentalista, donde las mujeres van a tener que usar la burka conforme a sus leyes, van a tener que caminar 2 metros atrás del hombre, no van a tener derecho a votar, a opinar, a decir nada, van a ser vendidas como mercadería. Pero bueno, ahí las feministas y los wokistas no dicen nada. Para que un país se conserve como nación, necesitan una tasa de natalidad del 2.1%. ¿Sí? Hoy Europa está en menos del 1.8%. Si una nación llega abajo del 1.3, directamente esa nación ya está desapareciendo. Italia está abajo del 1.3, España está abajo del 1.3, Alemania está abajo del 1.3. O sea, en menos de 10 años, lo que hoy conocemos como Europa, que es la cuna de Occidente, va a desaparecer. No porque yo lo diga, es estadísticamente comprobable, matemáticamente comprobable. Y Argentina no está muy lejos, si no me equivoco, Argentina está en 1.5 de tasa de natalidad. Y unos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, que todas esas políticas de no tengas hijos, tengo un hijo, todo lo que es control de natalidad, justamente fue planeado por mentes siniestras para reducir la tasa de natalidad y reducir la población. ¿Sí? Hoy, así como hoy está surgiendo que muchas vacunas son dañinas y que están diseñadas para lo mismo, para producir esterilidad. Hay estudios donde se ha comprobado que muchas vacunas producen esterilidad o inician la esterilidad. Todo está controlado para reducir la tasa de natalidad. ¿Para qué? Para poder controlar mejor a las masas. El hombre, entre menos, son más fáciles de controlar. Eso es lo que dicen los estudios de sociología. Entonces, estas mentes siniestras tratan de robarnos no solo nuestra libertad, ¿sí? Tenemos que someternos a reglas. O sea, muchos dicen que la pandemia y todo lo que sucedió en 2019 fue un experimento para ver cuánto se podía someter y controlar al hombre. La Biblia nos enseña claramente que en un momento va a surgir un ser siniestro, ¿sí?, conocido como el anticristo, que va a gobernar el mundo entero, a todo pueblo, lengua y nación, y que va a establecer leyes, que va a prohibir buscar a Dios, que va a mandar una única moneda, que va a controlar lo que compramos o vendemos. Justamente lo que va a hacer el anticristo es cortar nuestras libertades. Si eso se lo intentara hacer a un pueblo que está acostumbrado a ser libre, habría resistencia. Pero cuando vos le vas cortando las libertades poco a poco, y este pueblo se somete y se deja y se condiciona mentalmente, eventualmente este pueblo va a amar a sus amos, a sus opresores. ¿Qué es lo que estaba pasando ya en Venezuela? Si bien había todavía muchos que se resistían, había una gran parte que ya se habían acostumbrado a la dictadura y a las leyes ilógicas y a las reglas tontas, donde una nación que era rica se estaba destruyendo. Venezuela había reducido su producción de petróleo a menos de un 70%. O sea, desde Chávez hasta la actualidad, la producción de petróleo de Venezuela se redujo un 70%, cuando Venezuela podría ser una de las naciones más ricas del mundo por sus recursos naturales en petróleo, en hidrocarburos. O sea, es ilógico, y tienen un pueblo que literalmente está pasando hambre. Gracias a Dios, Dios escuchó, porque no son los hombres, es las oraciones de muchos, el clamor de ese pueblo, así como cuando Israel estaba en Egipto y clamaban, y dice que llegó hasta el Señor el clamor de su pueblo y envió a un libertador, ¿sí? Y yo quiero hoy quiero hablar un poquito de la libertad, porque a veces damos la libertad por sentada. Los que nacemos en libertad no sabemos que la libertad que hoy tenemos
le costó lágrimas, sangre, sudor y aún vidas humanas de personas que dieron su vida para que nosotros pudiésemos gozar esa libertad. Y cuando veamos que otros vienen con ideas aparentemente buenas a querer quitarnos nuestra libertad, nosotros tenemos que defender esa libertad. Tenemos que hablar, no tenemos que someternos y quedarnos callados. No se trata de un cuento lejano, está pasando ya en Europa, ¿sí? Y puede empezar a suceder acá. Yo me acuerdo cuando estaba la cuarentena, nosotros decidimos seguir predicando y seguir congregándonos. Y hay gente que fue presa por ir al parque. ¿Se acuerdan? No sé si vieron la historia. La mujer quiso salir a tomar sol y la llevaron presa. Nosotros decidimos seguir llevando el evangelio y a veces sí andábamos. Alan, me acuerdo una vez te detuvo la policía y le decía, ¿a dónde vas? Cuando volvías de la iglesia, ¿no? Y Alan, bueno, se mantuvo firme en la fe y gracias a Dios el Señor lo libró. Pero tenemos que tener esa convicción de defender nuestra libertad. O sea, la libertad de poder adorar a nuestro Dios no nos las tiene que quitar ningún gobierno, ningún bichito, nada. Pero ya lo tenemos que tener adentro eso, porque si no, ¿cuántas iglesias se sometieron al engaño y a la mentira porque le medía bien al gobierno, le daba rating y dejaron de adorar a Dios? No puede ser. Dejaron de adorar a Dios las iglesias. Un 90% de las iglesias dejaron de adorar a Dios. Vos pensá qué débiles a veces estamos en nuestra fe y en nuestras convicciones, que por un temor, un supuesto temor, nos mandan a no congregarnos y nosotros nos sometemos fácilmente. Cuando antes los primeros cristianos estaban dispuestos a ir al Coliseo romano, eran devorados por leones, simplemente porque les prohibían adorar a Jesús. Y ellos no iban a dejar de adorar a Dios. Y muchos dieron su vida por sus convicciones y su fe. Y la libertad, mis queridos hermanos, no es una idea política. La libertad no es un derecho civil. La libertad es un regalo que Dios nos dio desde nuestra creación. Nosotros tenemos libre albedrío, la capacidad de escoger. Eso nos lo dio Dios. La capacidad de elegir, de decir yo esto no lo hago, yo esto sí lo hago, yo voy para allá. Aún tenemos la capacidad de poder decirle no a Dios. ¿Cuánto Dios respeta la libertad? Porque Dios nos pudo haber creado medio autómatas o que nadie pudiera negarse o resistirse a Él. Pero no, nos hizo completamente libres. Que el hecho es que gran parte de la humanidad rechaza a Dios. Y Él, sabiendo que eso podía suceder, aún así le da al hombre libre albedrío. Es tan valiosa la libertad para Dios y para nosotros como un regalo, que Dios prefirió que el hombre tuviese la capacidad de elegir, la libertad de elegir, a pesar de que sucedería que la humanidad lo rechazaría. Quiero que entendamos esto. Dios sabía que al darle libertad al hombre, el hombre podía elegir el mal. Y a pesar de que no le convenía a Dios, nos crea con libertad. O sea, la libertad está aún por encima del deseo de Dios de salvarnos. A ese nivel se encuentra en la escala de prioridades y de valores en el corazón de Dios. La libertad está aún por encima de su deseo más profundo de que seamos salvos.
Por eso es que nosotros como cristianos, y siempre en toda la historia, los cristianos hemos sido los mayores defensores de la libertad. Hoy no sé qué nos pasa. Nosotros tendríamos que gritar cuando una de nuestras libertades está siendo robada, tendríamos que ser los primeros que salen afuera a decir no. Hoy hay un candidato, bueno, un personaje cristiano que se está queriendo lanzar a presidente en Argentina. Y muchos cristianos le dicen, ¿dónde estabas cuando las iglesias estaban siendo cerradas? Que vos no se escuchaba tu voz. O sea, hay cristianos que dicen, ¿dónde estabas cuando los niños estaban siendo matados y la ley del aborto estaba siendo aprobada? Nunca te vimos opinando, ¿no? Y ahora quiere venirse de Miami a ser presidente de Argentina. Entonces nosotros tenemos que saber, como cristianos, nuestro deber es siempre defender la libertad. Y cuando vemos que la libertad está siendo violada, robada o destruida o atentada simplemente, tenemos que ser los primeros en saltar a defender un derecho divino. O sea, la libertad es un derecho divino que Dios nos dio. Y nadie, ningún gobierno, ningún hombre, ninguna dictadura, ninguna ley, ninguna pandemia, nada nos tiene que intentar robarnos nuestra libertad. Jesús no solo vino para perdonar pecados, Él dijo, yo vine a liberar a los cautivos. Jesús dijo, la verdad, en Juan 8:32, la verdad os hará libres. O sea, mi hermano, Él no vino nada más para que vos seas salvo del infierno. Jesús vino para que seas libre, libre en tu mente, libre en tu corazón. Pero si nosotros automáticamente nos sometemos a algo que nos está robando, y vamos a ir más profundo ahora, porque veo que algunos se me andan viendo. Hoy traigo lentes, les veo cada parpadeo y ¿viste? Porque yo sin lentes yo veo solo siluetas. Ahora sí les estoy viendo a los que se están durmiendo. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Está bueno decirle. Los estoy arrullando, me parece. Vamos a lo profundo. Dice, bueno, Noel, ¿qué tiene que ver esto con... Me inspiró la libertad de Venezuela? Sí, me inspiró, pero me inspiró el Espíritu Santo para ir más profundo. Cuando tú estás temiendo algo, tú no eres libre. Cuando tú tienes miedo de quedarte sin trabajo o no llegar a fin de mes, tú no eres libre. Cuando tú tienes miedo de una enfermedad, tú no eres libre. Por la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si hay algo a lo que vos temés, vos no sos libre, sos esclavo y víctima de ese temor. Tienes temor a alejarte de Dios, aún ese temor no te hace libre. Tienes temor a que tu matrimonio no funcione. Tienes temor a que tus hijos se vayan al mundo. El temor no nos hace libres, nos hace esclavos. Hay gente que tiene temor a perder su casa. Dice, ¿usted no tiene temor? No. Hace mucho me deshice de mis temores. No tengo ningún temor. Te lo digo abiertamente delante de Dios como mi testigo. No tengo ni un solo temor. Ni el más mínimo temor. Ni a la muerte, ni a la cárcel, ni a que se muera un familiar, porque yo sé a dónde va, a menos que no tenga Cristo. Pero igual no tengo temor porque son decisiones personales. ¿Sí? No tengo ningún temor a que me secuestren, a que me roben, porque mi vida está escondida en Cristo. Lo único que te va a quitar tus temores, que te roban tu libertad, es la confianza plena. Dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. He aquí, por eso es que el que no ha conocido el amor, profundidad, el amor de Cristo. Pablo decía, quisiera que conocieras lo ancho, lo profundo,
es interminable el amor de Cristo. Cuando no sabemos cuán profundo nos ama Dios, ahí tenemos temor. Yo sé que mi vida está segura. Yo soy inmortal hasta que Dios me llama. No tengo miedo al temor, no tengo miedo a un accidente, una bala, nada. Porque yo sé que mi vida está escondida en Cristo. Y yo sé que por más que yo haga lo que quiera, el día que Cristo me llama, yo voy a partir. Entonces no tiene sentido vivir con temor. Pero a la vez, por más que yo esté en una guerra y las balas estén pasando por acá, yo soy inmortal, porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en las manos de Dios. No tengo ningún temor en lo absoluto, porque yo sé que mi vida está en sus manos. Obviamente sí tengo cuidados de ¿qué? De estar en su voluntad, de estar en su camino, de no salirme de su cobertura, porque si el diablo viene y me toca mi familia, me toca mi salud, me toca a mis hijos. Pero si yo estoy caminando en su voluntad, si yo estoy poniendo a Dios primero, si yo estoy bajo su protección, yo no tengo ningún temor, ni tampoco por mi familia. Porque si no, es que no conozco a Dios. La Biblia dice que Dios visitará mi obediencia hasta la tercera y cuarta generación. Yo sé que mis hijos están bendecidos y sé que mis nietos que no han nacido están bendecidos y sé que mis bisnietos están bendecidos y están con protección, y están con cobertura y están con la bendición de Dios, porque yo me encargo, no porque yo lo provoque, me encargo de creer en las promesas, de caminar en las promesas. Entonces yo sé que así como muchos confían más en las maldiciones, yo confío más en las bendiciones. Fíjense, hay gente que tiene miedo, ay, mi papá era así, ay, yo tendré la maldición. Eso lo creen con todo, pero no creen lo que dice Dios sobre las bendiciones. Y las bendiciones te alcanzarán. Y estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el camino, bendito será el fruto de tu vientre, bendita tu arteza de amasar, benditas serán tus ganados, las crías de tus ganados. O sea, la bendición de Dios viene sobre ti por simplemente escuchar la voz del Señor y obedecerla, obviamente. Pero es en la ley. Cristo cumplió la ley al pie de la letra y nos dio las bendiciones. Así que aunque yo no hiciere todo eso, las bendiciones de Cristo vienen a mi vida por creer, solo por creer. Yo soy bendecido solo por creer en Él. Pero pensad, ¿cuántas veces vivimos bajo temor? Ay, no va a llegar a fin de mes. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién te sostiene? ¿Qué dice la Biblia? Yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy tu proveedor. El Señor es tu marido y para las mujeres solas. El Señor Él es el que provee, Él es el que cuida de ti. No tenés que tener ningún temor. No tenés que tener ningún miedo. Ay, pero yo, ¿y si me quedo sin trabajo? Entonces, ¿quién es tu proveedor? ¿Tu trabajo o Dios? Dios me ha proveído aún sin tener ingresos. Dios me ha proveído sin tener trabajo. Dios me ha proveído teniendo el negocio cerrado. Dios le ha proveído a mis hijos. No hemos estado meses, podría decir años sin ingresos. Y Dios nunca nos dejó. Obviamente hay que tener, y eso es un tema para hablarlo, hay que tener buena administración. Principios bíblicos de mayordomía, ¿sí? Pero es un tema que lo vamos a hablar, que yo sé que les va a bendecir, ¿sí? Consejos bíblicos sobre cómo proteger nuestra economía. Pero más allá de eso, nuestra protección viene del Señor y su cuidado viene de Él. Entonces, sácate todo temor. Temor a la enfermedad. La gente mayor a veces tiene temor, pero yo he conocido gente joven que le tiene temor a la enfermedad. No tengas temor a nada. Ahí se nos está mezclando el sonido. La libertad que Cristo nos da nos hace libres de la esclavitud, del miedo, de la vergüenza, del silencio forzado.
cuando Pablo escribe a los Gálatas les dice, para libertad fue que Cristo nos libertó. Vamos a leerlo en Gálatas 5:1. Para libertad Cristo nos libertó. No fuimos llamados para esclavitud. Por eso muchos dicen, aún en el matrimonio, hay 2 o 3 causales que Jesús permite para el divorcio. Sí. Una es la infidelidad y otra es en una esclavitud, sometimiento. ¿Se está cortando la señal o tenemos la batería baja? ¿Ves? No me marca batería baja. Pero pásame este. 1, 2, 3, ahí está. Gracias. Cristo no nos dio una libertad cómoda o pasiva. Nos dio una libertad para actuar, para hablar, para ser sal y luz. Esto está en Mateo 5, 13 al 16. La libertad como cristianos no es solo que el cielo, no está solo en el cielo, ¿sí? Muchos están esperando a llegar al cielo para decir, ahí voy a ser completamente libre. No, es acá en la tierra. Cristo nos hizo libres para vivir acá en la tierra, proclamando su verdad. Punto número 2, la libertad es un testimonio para un mundo ciego. ¿Cuántos han escuchado de Martin Luther King? No es Martín Lutero, era un pastor afroamericano de Estados Unidos que llevaba el mismo nombre, pero con el apellido King, Martin Luther King Jr. en realidad. No luchó para ganar likes en las redes, él luchó para la libertad de su raza, donde a pesar de que ya había sido abolida la esclavitud, ¿sí? Los afroamericanos seguían siendo tratados como una especie, una subespecie o como humanos de segunda categoría. Y él luchó por la igualdad de derechos, ¿sí? Por la igualdad en la votación, para remover el apartheid, porque por ejemplo un afroamericano no podía entrar a un bar donde habían blancos, o a un restaurante donde a ese grado de locura estaba el mundo. Y Martin Luther King como pastor dijo, yo no puedo ver eso y no hacer nada. Y empezó un movimiento civil, ¿sí? Pacífico, justamente luchando por la libertad de todos los seres humanos, para, si Dios nos hace libres, él decía, si Dios nos ve iguales, si Dios nos hizo iguales, y si Dios nos da la libertad a todos, ¿por qué no podemos ser iguales en la sociedad? Y provocó un gran cambio, pero él como cristiano dijo, podía haber dicho, yo me quedo acá cómodo en mi púlpito, con mi pequeña iglesia, o levanto mi voz y digo lo que no está bien, y lo hizo. Nosotros como cristianos tenemos esa misma decisión todo el tiempo. Si nosotros vemos que algo está mal en la sociedad, podemos quedarnos callados o podemos levantar nuestra voz. Podemos quedarnos como espectadores o podemos ayudar. ¿Cuántas veces? Me acuerdo hace poco, hace como unos 5 años o más, a una jubilada en la calle donde vivimos le entraron a su casa unos ladrones con engaño. Un niño le fue a pedir agua y después salió una pareja y le entraron, la golpearon y ella salió gritando a la calle pidiendo ayuda. Nadie salió a la calle, pero eran gritos que los oían en toda la cuadra. No salió nadie. Bueno, yo salí, pero me sorprendió que nadie más salió. Fui, le ayudé, llamamos a la policía, cerramos su casa que estaba abierta, la calmamos, la habían golpeado, una anciana que vivía sola. La indiferencia de la sociedad. Y hace poco, no me acuerdo qué fue, me dijo un hombre, ¿sabes que nadie salió a ayudarme? Me contaba. Se me nubló un poquito la mente, pero era un hombre mayor que me contaba de cómo lo habían robado. Y dice, nadie
te sale a ayudar en plena luz del día. Y la gente hoy no se acerca por miedo, por temor. Pero cuando nosotros amamos la libertad, no solamente la amamos para nosotros, la amamos para nuestros hijos. Cuando con Carolina decidimos no enviar a nuestros hijos a la escuela, era porque les estaban atentando su libertad de elección, su libertad los estaban adoctrinando. En ese momento empezaba el adoctrinamiento en las escuelas, específicamente sobre la identidad de género, y nosotros dijimos, no queremos eso para nuestros hijos. Y decidimos hacer un cambio completo en nuestras vidas. ¿Sí? Teníamos un negocio en Palermo, buscar un cambio de ingresos para poder estar presentes y poder educarlos haciendo homeschooling. Hoy salió una ley del presidente, a través del presidente, de homeschooling, justamente devolviendo libertad a los padres, pero nosotros lo hacíamos, había un área gris y sabíamos que podíamos. Es más, o sea, en la sociedad la gente nos decía, ¿cómo no mandan a sus hijos a la escuela? Había como un tabú, había como un estigma social. ¿Por qué no haces lo que hacen los demás? No, porque yo quiero cuidar la libertad de mis hijos. Mis hijos son libres pensadores. Mis hijos son, automáticamente tienen ya un chip de pensar libre, de cuestionar, de preguntar, de consultar, a veces hasta me juega en contra, porque me dicen, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero me gusta que piensen así, porque yo sé que el día que sean adultos no se van a dejar controlar ni dominar por nadie, ¿sí? Porque tienen espíritu libre, tienen pensamiento creativo, tienen un pensamiento que cuestiona, que dice, ¿por qué me enseñas sobre que venimos de un mono si es solo una teoría? No es una ley, no está comprobado. Y así como existe esa teoría, también existe la teoría de la creación inteligente, o sea, de lo que nosotros creemos, que Dios nos creó. Pero nosotros tenemos que pensar en la libertad más allá de nosotros. Que tus hijos sean libres, que los que te rodean sean libres. Cuando tú valoras la libertad que Dios te dio, tú la defiendes también en la vida de otros. El hombre no es esclavo de otro hombre, el hombre es imagen de su creador y Dios justamente es libre. Cuando la iglesia defiende la libertad, no está luchando por ideologías políticas, está proclamando que toda vida humana, que toda conciencia lleva el sello del Dios vivo. Dios creó a todos los hombres libres por igual, crean o no crean en Él. Es un regalo de Dios para la humanidad. Entonces, cuando no podemos orar en una calle o cuando vemos que un profesor es sancionado, llevado preso porque defendió, proclamó lo que cree, ¿sí? Cuando vemos que una mujer que ora en la calle por los niños que no pueden nacer es llevada presa, nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir y tenemos que expresar. Cuando vos ves que a un vecino le están violando su libertad, vos tenés que salir y hablar y expresarte. Porque como cristianos no somos llamados, nos llaman protestantes y perdimos lo protestante. ¿Saben? Los protestantes le decían protestantes porque justamente protestaban contra el abuso del papado, contra el abuso de la iglesia, contra la hipocresía, contra el robo. Los protestantes los cristianos eran los primeros en protestar, en quejarse, decir eso no está bien, y por eso nos decían protestantes. Hoy perdimos nuestro protestantismo porque preferimos quedarnos callados cuando vemos que algo está mal y tenemos que aprender a hablar. Tenemos que defender la libertad. No defendemos la libertad como un ideal político o secular, no. Lo defendemos como un don divino, como un regalo de Dios a la humanidad. Nosotros defendemos la libertad porque Dios la puso en nuestro corazón. Por último, la libertad no se preserva en silencio, se defiende en fe y valentía. Hay una gran diferencia entre ser libres y mantenerse libres, ¿sí? La libertad no se guarda en un museo de deseos
de buenos deseos, ¿sí? La libertad se expresa y se vive. Yo me acuerdo que un tiempo teníamos una vecina que para mí tenía problemas psicológicos, que vivía en la parte de atrás, no cerca nuestro, muy atrás, ¿sí? En un edificio que parece que estaba ilegalmente construido porque era una zona de casas bajas y de repente apareció un edificio de 3 pisos o 4 pisos en un lugar donde estaba prohibido hacer edificios, y estaba en uno de los departamentos, y de repente nos llega la policía diciéndonos a la casa: reportaron acá que hay niños gritando, que siendo maltratados. No, porque ahora la policía ya no te va por ruidos. Antes vos podías llamar a la policía si había ruidos, y iba la policía y decía: señor, bájele volumen a su música, lo que sea. Ahora la policía no va por ruidos. Entonces, como a esta persona le molestaban las risas y los juegos de nuestros hijos en el parque, ¿sí? Porque los chicos jugaban en el parque y le molestaba. Entonces llamaba a la policía y decía que había niños llorando y siendo maltratados, mintiendo. La primera vez le dijimos: no, pase, mire, vea, los chicos están jugando. Volvió a hacerlo 2, 3 veces, y ahí una vez, y vino a la casa una vez. Podían decirle a sus hijos que en plena de la tarde, 4 de la tarde, que se callen. No, discúlpame, si vos querés dormir de día, andá y vete a vivir al campo. No vivas rodeada de personas, no es horario para dormir, o porque no sé qué es lo que querés hacer. Y ahí yo me molestó cuando ya empezó a hostigarnos. Entonces yo la seguí y le dije: ¿me decís dónde vivís? Porque ahora yo voy a llamar a la policía por tus falsas denuncias. Entonces la seguí y no me quedé callado. La seguí y fui a ver dónde vivía. Llamé a nuestra abogada y le dije: decinos qué podemos hacer. No, por falsas denuncias lo pueden hacer. Y también si ella tomó fotos a los chicos, peor. Porque decía: voy a filmar el ruido que hacen sus hijos. Y eso es un delito, filmar a menores. Entonces nos dijo la abogada: por eso puede ir hasta presa. Y bueno, se calmó. Pero si yo no hubiera defendido la libertad de mis hijos para ellos jugar libremente, porque por un momento los empezábamos a nosotros a decir: chicos, no hagan ruido. Y dije: no, estoy autocensurándome y censurando a mis hijos por la locura de una persona. Entonces no voy a permitir. Entonces yo le dije: salgan y jueguen y griten todo lo que quieran, pero no por molestar. No quería que ellos se autocensuren su expresión de niño, de jugar, por una loca. Entonces eso es defender tu libertad. Otro se queda callado: no, bueno, es que somos cristianos, hay que agachar la cabeza. No dice la Biblia que hay que agachar la cabeza, en ningún lado. Si te dan una mejilla, pon la otra, pero si te quieren robar tu libertad, defiéndela. Porque Cristo nos llamó a ser libres. No voy a dejar que el sacrificio de mi Salvador sea en vano. Porque Él murió para que seamos libres. Libres del pecado, obviamente, libres de la maldad, pero libres en general. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, mi hermano, yo con esto te quiero animar: 1, a valorar tu libertad; 2, a defender tu libertad y a expresarte en libertad. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y les voy a... No se me vuelvan a desvelar. Vi varios ahí. No se desvele cuando viene a la iglesia, por favor. Estaba buena la fiesta ayer, dice Alan. Yo sé que algunos están cansados, pero estuvieron celebrando, claro, desde 3 de la mañana despiertos ayer, ¿no? Qué lindo, celebrando la libertad de Venezuela. Señor, te damos muchas gracias porque nos has hecho libres. Señor, ayúdanos a valorar la libertad que tú ganaste con sangre y con tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos a valorar la libertad que nos regalaste desde que nacimos, Señor, como un regalo a la humanidad. Ayúdanos a valorar esa libertad que Jesús compró en la cruz para nosotros y a transmitirla a nuestros hijos y a las generaciones que vienen.
y a defenderla, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, proclamar que somos libres, que tenemos derecho, Señor, a ser libres, que tenemos, nuestro corazón es libre y que podemos expresarnos libremente. Cuando oramos en público, cuando damos gracias por los alimentos, Señor, quita toda vergüenza, quita todo temor, quita todo aquello que nos quiera robar, Señor, nuestra libertad de expresar nuestra fe. Hoy, Señor, nos desprendemos de todo temor, nos desprendemos de toda angustia, de todo miedo, de todo temor a la enfermedad, a la muerte, a la escasez, a pasar hambre. Quita todo temor, Señor, porque el temor nos esclaviza. Hoy declaramos que somos libres, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres el que nos da vida, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos en tus manos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la libertad del pueblo de Venezuela. Gracias, Señor, porque a tiempo enviaste libertad a Argentina. Te pedimos por la libertad de los países que están oprimidos, Señor. Te pedimos por la libertad de los hijos de Dios que están presos hoy por su fe. Te pedimos por la libertad, Señor, de las familias cristianas que están presos por su fe en Medio Oriente, en países africanos, en países musulmanes, Señor. Hablamos libertad, Señor, y te rogamos por su pronta liberación. Gracias por el privilegio de poder predicar libremente tu evangelio y poder declarar nuestra fe en esta nación libremente. Manténnos así, Señor, en libertad. Pero cuando sea necesario, lucharemos por ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso al Señor. Vamos con una alabanza y